siempre había querido ser mamá, siempre, desde chica, desde niña, más importante que mi carrera profesional, que no sé, obviamente que cosas materiales, cualquier cosa, yo quería ser mamá, yo quería tener mi familia. Me imaginaba una familia grande, eso sí, de hartos niños, pero el camino de mi maternidad, como te contaba al principio, fue complejo. En general, la forma en la que se nos da el diagnóstico, hay síndrome de Down prenatalmente o en algunos casos en el momento del nacimiento, es como bien traumática. El hecho de que independiente de que tu hijo tenga un volumen cerebral menor, tenga menos neuronas, tenga menor mielinización, el cerebro es sumamente plástico. Entonces, con una buena estimulación temprana, con una suficiente repetición, tú puedes ir creando un árbol de sinapsis que puede permitir que tu hijo funcione bien de la mejor manera con su mayor potencial. Tú trabajas los reflejos primitivos, vas tratando de integrarlos, ¿verdad? De inhibirlos, y el niño va mostrando mejorías enormes, niños con, no sé, déficit atencional, con autismo también. La diferencia es importante, sobre todo en la parte del lenguaje. Julito, gracias a Dios, tiene un lenguaje, pero que va a la par de un niño neurotípico. Él ya habla como juntando palabras, entiende la cantidad de cosas que comprende. Un tema también que se repite en las mamás, no solo de niños con síndrome de Down, sino que con cualquier otra condición neurológica o médica, el hecho de qué va a pasar cuando mi hijo sea grande. Hola familia, bienvenidos a un nuevo episodio más aquí en el podcast de NutriBehavior. Estoy feliz de que estén acá una vez más, que se tomen el tiempo, que sé que es tan valioso. Tenemos una invitada especial, la psicóloga Gaby, que nos va a estar hablando un poquito sobre el síndrome de Down. Entonces, pues, siéntanse cómodos, cojan su vasito de agua y vamos a empezar. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, ¿bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo, Sí, todo emocionada. tranquilo. Sí, Emocionada por grabar un nuevo episodio y aprender un poquitico sobre esto también. claro. Sí, yo muy contenta también de poder compartir un poquito de mi historia, Ujú. de las cosas que tienen relación con el síndrome de Down, con otros Sí. trastornos que afectan el neurodesarrollo. Ujú. Así es que contenta, emocionada. Sí. Ok, mi Gaby, entonces me gusta siempre empezar como para los invitados que se presenten y que nos cuenten un poquito de su historia, quiénes son y para empezar por ahí más o menos. Entonces, ¿quién es Gaby y cómo llegó el síndrome de Down a su vida? Mira, yo soy Gabriela Bonet, yo soy psicóloga chilena, y yo soy la mamá de Julito León. Julito León tiene en este momento 1 año 9 meses y él nació con síndrome de Down, ¿ya? Yo tengo una historia como bien particular en torno a la maternidad. Yo tuve 3 pérdidas anteriores a Julito. Tuve una pérdida de un bebé de 25 semanas de gestación, o sea, yo ya tenía prácticamente 6 meses. Entonces eso fue un duelo súper fuerte. Yo viví como ese temor de toda mamá, de cuando uno va a hacerse una ecografía, de que de repente te digan, sabe que no hay latido, no escuchamos, no encontramos nada. Eso lo viví yo, por un desprendimiento de placenta, que no se sabe cómo ocurrió. Ahí yo perdí a mi primer bebé. Después tuve 2 pérdidas de primer trimestre, de poquitas semanas de vida, y después nació Julito. Ahí llegó Julito. Yo supe prenatalmente, fue un diagnóstico prenatal, que él venía con síndrome de Down. Y eso me dio como el tiempo, por decir, de estudiar, de digerir la información y todo lo que iba a haber que hacer para poder estimularlo y poder apoyarlo en su desarrollo pleno. Yo, bueno, como psicóloga tenía ciertas nociones, obviamente, de lo que es el neurodesarrollo, el desarrollo del sistema cognitivo, qué sé yo, pero gracias a Julito en el fondo me tuve que volver una experta en lo que es neurodesarrollo. Me he leído todos los libros de la familia Doman y en general como que he tenido que aprender mucho para poder apoyar a mi hijo en lo que es el desarrollo del sistema nervioso de las personas. Yo sigo trabajando obviamente como psicóloga, pero di como una especie como de vuelta. Yo trabajaba desde una vertiente más bien psicoanalítica, que en el fondo busca causas mucho más en el pasado de las personas, busca traumas en los primeros días, meses de vida de los niños, en fin, y me volqué hacia una perspectiva como mucho más optimista, que ve mucho más hacia el futuro y que no se preocupa tanto como de
del porqué, de la causa última, sino que trata de ir viendo como solución. Entonces, por ejemplo, con el tema del autismo, yo siempre había trabajado con niños que están dentro del espectro autista, pero si tú tomas en consideración la explicación teórica que te da el psicoanálisis y la explicación teórica que te da un enfoque integrativo, son completamente distintas. Entonces, en eso también ha sido un aprendizaje en lo profesional, como que en la parte personal me ha permitido como apoyar el desarrollo de mi hijo de la mejor manera posible con todos los desafíos que acarrea el síndrome de Down, que a todo esto son distintos de caso a caso, ¿verdad? Hay niños que pueden tener algunos problemas médicos asociados, hay niños que tienen, no sé, que trabajar más la parte del lenguaje, la parte de la alimentación, en fin. Y también esto me ha servido también como con mi carrera, como para entender muchas cosas de otra forma, con una mirada más amplia, más integradora. Claro, te ha tocado como ser literal experta Claro, en Julito. claro. Sí, la experta de mi bebé. Ujú. Si quieres explicar, Gaby, qué cosa es el síndrome de Down, o sea, qué características tiene y cuál sería como esa definición que es el síndrome de Down. El síndrome de Down es una condición genética. En el fondo es una trisomía del cromosoma 21. ¿Esto qué quiere decir? Todas las personas, todos los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Tenemos 23 pares de cromosomas. 23 vienen de la mamá, del óvulo, y 23 vienen del esperma, del papá. Cuando tú los sumas son 46. Ese vendría siendo el caso neurotípico. Una persona como tú, como yo. En el síndrome de Down hay una copia extra del cromosoma 21. ¿Ya? Por eso también se le conoce como trisomía 21. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una sobreexpresión génica. Del momento que las personas con síndrome de Down tienen un cromosoma extra en cada una de sus células, tú te puedes imaginar la cantidad de genes que están como repetidos. Y por eso hablamos de una sobreexpresión génica. Esto va a acarrear muchas como problemáticas, muchos desafíos, pero también va a depender de cada persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se habla que cerca del 50% de las personas con síndrome de Down tienen una cardiopatía congénita asociada. Ese es el caso de mi hijo. Mi hijo nació con una CIB, con una comunicación interventricular, es decir, tenía como un hoyito, un agujero entre ambos ventrículos que tenía que ser operado si es que no se cerraba solo, espontáneamente, durante los primeros meses de vida. Él a los 3 meses más o menos, en los típicos chequeos médicos que tienen que hacerse, se vio que no se estaba achicando este agujero, por lo tanto iba a haber que operar. Y en la operación misma se dieron cuenta que además había una CIA, es decir, una comunicación interauricular. Quiere decir que Julito además tenía un agujero mucho más chiquitito, eso sí, que conectaba las dos aurículas del corazón. Wow. Entonces a Julito a los 3 meses hubo que hacerle una operación a corazón abierto, con la angustia que eso obviamente implica, un bebé chiquitito. Fue todo súper rápido también, porque en un primer momento la operación iba a ser alrededor de los 6 meses, pero empezaron a ver que la hipertensión pulmonar estaba avanzando. Por lo tanto, el cardiólogo tratante dijo, no, hay que operarlo rápido. Y fue de una semana a otra. O sea, a mí me dijeron, no sé, este jueves, me dijeron, próximo jueves en la operación. Empezar a conseguir los donantes de sangre, lidiar con ese como estrés, hacer todos los exámenes que había que hacer, el tema del PCR del COVID en ese momento que estaba como en pleno boom. Entonces fue como bien demandante todo. Ujú. Él, gracias a Dios, su cirugía fue correctiva, se cerraron estos agujeros y él ya solamente tiene, gracias a Dios, que hacerse controles. Una vez al año tiene que hacerse ecocardiograma, electrocardiograma, como para ir viendo cómo va evolucionando todo, pero habría sido una cirugía correctiva, es decir, se solucionó, ¿ya? Eso como contextualizando que muchas personas con síndrome de Down tienen cardiopatías congénitas asociadas, a veces tienen problemas gastrointestinales, tienen que alimentarse por sonda, por ejemplo. Hay una mayor incidencia de leucemia, de cáncer. Muchos niños tienen hipotiroidismo también asociado. Entonces, en general, son hartos los temas médicos que pueden ir asociados. Y en cuanto al desarrollo, a la parte como neurológica, es muy común el tema de la hipotonicidad. Ya una hipotonía muscular bien marcada en los niños con síndrome de Down, que lleva a que los distintos hitos del desarrollo se vayan consiguiendo más tardíamente. Entonces, por ejemplo, si en un niño neurotípico van a gatear, no sé, a los 8 meses, un niño con síndrome de Down es mucho más trabajoso, demora más tiempo, se consigue igual, pero va a ser como los plazos mucho mayores. Lo mismo que la caminata. En un niño neurotípico, alrededor del año, un niño camina y camina solo prácticamente, como que investigando, empieza a subirse en los sillones, en la silla, y va desarrollando la caminata. En un niño con síndrome de Down no, o sea, pueden ser 2 años, 3 años, dependiendo del grado de hipotonía que tenga el niño, de las facilidades que tengan
los papás, por ejemplo, para hacerle estimulación temprana, depende también de las enfermedades que tenga asociadas, porque entenderás que si es un chiquitito que tiene que estar hospitalizado mucho tiempo o que tiene que tener más de una cirugía, obviamente todo esto se va a ir como postergando. Entonces son los hitos que van a adquirir, pero más tardíamente. Y en términos neurológicos también hay ciertas diferencias. O sea, hay estudios que han demostrado que el tamaño del cerebro mismo es menor en las personas con síndrome de Down. Hay una menor mielinización, es decir, la mielina es como la sustancia que recubre las neuronas y que es lo que posibilita que vaya la información de una neurona a otra. Al tener una menor mielinización, esto quiere decir que va a ser un poquito más lento el camino, la información que tienen que entregarse de una neurona a otra. Hay menos conexiones neuronales también, se hacen menos sinapsis entre neuronas, por lo tanto también las funciones ejecutivas, el pensamiento, el lenguaje, ¿verdad? No sé, la planificación a futuro, todas las funciones cognitivas que pertenecen como a la corteza cerebral van a estar un poquito más disminuidas y por lo mismo necesitan más estimulación. Y ahí también está como la magia de todo esto y como la esperanza. El hecho de que independiente de que tu hijo tenga un volumen cerebral menor, tenga menos neuronas, tenga menor mielinización, el cerebro es sumamente plástico. Entonces, con una buena estimulación temprana, con una suficiente repetición, tú puedes ir creando un árbol de sinapsis que puede permitir que tu hijo funcione bien de la mejor manera con su mayor potencial. Por decirlo de una forma, puede ser que mi hijo, voy a decir números absurdos, tenga 10 neuronas. Puede ser que mi hijo tenga 10 neuronas en vez de 100, pero si uno trabaja lo suficiente, esas neuronas van a hacer tantas conexiones entre sí que su árbol dendrítico, es decir, como las miles de conexiones neuronales, van a ser mayores y podrían llegar a funcionar y a tener los mismos resultados que un niño neurotípico que no tiene ningún tipo de dificultad en su desarrollo neurológico. Wow. Entonces, esa es la importancia de la estimulación temprana y no solo los cuadros como el síndrome de Down o otros cuadros genéticos, otros cuadros del neurodesarrollo, es el estudiar bien el caso, qué es lo que está pasando con tu hijo, dónde pueden estar sus mayores falencias, sus mayores desafíos, y tratar a través de la estimulación temprana de trabajar específicamente ahí. Es como mucha información, mi Gaby. Sí, Quizás puede ser, no lo sabemos, puede haber alguna mamá que esté embarazada y que le detecten que su bebé viene con síndrome de Down. Y me imagino que puede ser como una mezcla de emociones, ¿no? exacto. Falta de información también, pensando en el futuro, qué va a pasar. Entonces, me gustaría, si puedes hablar desde tu experiencia, porque el que escuche toda esta información es como bien abrumante, ¿no? Sabiendo Exacto. todo esto. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué tú le dijeras a una mamá que le dicen que su bebé viene con síndrome de Down? Y desde eso, desde tu experiencia, ¿cómo abordarlo? Claro. Mira, en general la forma en la que se nos da el diagnóstico al síndrome de Down prenatalmente o en algunos casos en el momento del nacimiento es como bien traumática, realmente en ciertos casos. Como que se enfocan mucho los médicos en la parte como negativa, en los problemas que podrían existir, pero en realidad si tú ves el porcentaje de casos, es mucho más probable que tu hijo no tenga grandes complicaciones médicas a que sí las tenga. Por ejemplo, se habla mucho del tema de la leucemia, como que habría una probabilidad mayor que en la población general de tener leucemia, pero en números muy pequeños. O sea, igual la probabilidad real de que tu hijo tenga una leucemia o alguna otra enfermedad crónica grave es bajísima. Y hoy en día, con todos los conocimientos que existen, es como que el diagnóstico de síndrome de Down ya no es algo tan difícil, digamos. Teniendo, informándote, tratando de acceder a buenas terapias, a programas de estimulación temprana, tú puedes ir como supliendo estas pequeñas deficiencias, estas pequeñas dificultades e ir alcanzando como los logros con tu hijo. Probablemente, claro, nuestros niños aprenden de una forma un poquito diferente, en tiempos que también son dispares, se pueden demorar un poquito más, pero alcánzanlo. Entonces, quizás el chiquitito se va a demorar más en sostener su cabeza, en sentarse, en ponerse de pie, en fin, pero son cosas que va a alcanzar igual. En algún momento lo va a lograr. Y en realidad te traen muchas enseñanzas, porque el amor que te entregan te enseñan a ser más valiente. O sea, eso es como una de las principales cosas que a mí me ha enseñado Julito. Ver a un ser tan pequeño, tener que someterse a una cirugía. Desde chiquitito él estuvo en la en neonatología, cuando nació por 5 días. Entonces, ver un bebé tan pequeño
que es capaz de salir adelante, que es capaz de pelear, que va a sus terapias toda la semana, que hace sus ejercicios, tanto cognitivos como físicos, y siempre con alegría, en realidad es como algo que también te va llenando a ti. Y tú también vas como adquiriendo un poco de ese mismo valor, de ese mismo empuje, y uno se va como motivando también. Obviamente hay momentos que son difíciles, sobre todo cuando uno recién tiene un diagnóstico o cuando uno recién se tiene que enfrentar a alguna cosa, no sé, algún problema médico. Pero con el tiempo uno va como adaptando la rutina, va estableciendo, no sé, ciertos hábitos, puede empezar algún tipo de programa de neurodesarrollo, hacer su fisioterapia, su terapia de lenguaje, en fin. Y ahí tú vas viendo también cómo se van alcanzando los logros. Y el vínculo que se da es como bien potente, porque como en el fondo son niños que es como que fueran bebés por más tiempo. El apego que se da es como más fuerte con la mamá. Porque, por ejemplo, otros niños al año ya andan deambulando solos por toda la casa y se van por otro lado. En cambio, un bebé con síndrome de Down es más probable que lo tengas que tener más tiempo en brazos, porque no se sabe movilizar. Entonces, como que son más bebés más tiempo. El mismo hecho, por ejemplo, de que su dentadura no salga a tiempo, que demoren más en tener sus dientecitos, entonces tú tienes que seguirles dando más papilla, entonces son más dependientes. Y eso también tiene una parte positiva en el sentido de que se forma un vínculo mucho más profundo, porque es como tener un bebé pequeño, dependiente, como 100% conectado a ti por una mayor cantidad de tiempo. Wow, así mismo. Así que sí. Creo que ahí también es importante el tema de, es una frase de Doman, el cerebro crece con el uso, decía él en sus libros. Esto traducido al lenguaje actual habla de la plasticidad neuronal. Entonces, si hoy en día uno estimula suficientemente bien a su hijo, es muy probable que las cosas quizás le van a costar más, pero las va a alcanzar igual. Y el niño se va a desarrollar bien, va a jugar. Todos estos como programas de estimulación temprana que uno hace tienen esa como doble ganancia también. No solo el niño aprende más cosas, se desarrolla mejor, sino que también lo pasa bien, se divierte, se vincula mejor con su mamá o con su papá, con los cuidadores que están con él, y va como desarrollando una parte afectiva fuerte y estable. Y eso a la larga es como central en cualquier persona. Si tú te fijas en un niño X, en un niño neurotípico que no tenga ningún cuadro, una de las cosas más trascendentales para su salud mental y su desarrollo después como persona adulta tiene que ver con los primeros meses de vida, el apego que haya tenido con su mamá o con su cuidador principal. El hecho de que pueda desarrollar un apego seguro, que sea capaz de confiar en uno u otro, de ir explorando después a medida que va creciendo. Todo eso tiene sus raíces en el vínculo del bebé con su cuidador, con su mamá generalmente. Entonces eso es lo que después va a llevar a que tenga una vida emocional más sana, que sea más feliz, que tenga una mayor sensación de bienestar. ¿Te fijas? Y Alguna eso es vez, sí. independiente. No, sí, sí, alguna vez escuché sobre eso, que para todos los niños es necesario como ese vínculo todos esos primeros años de vida, que es Claro, como tú dices, emocionalmente son niños como más preparados, ¿no? Y con claro, ese vínculo materno, es claro. bonito. Sí. Hablemos, Gaby, sobre la intervención temprana. ¿Cómo luciría una intervención temprana en síndrome de Down? Julito tiene síndrome de Down y está diagnosticado con autismo también. No, Solamente síndrome de Down síndrome de Down. solamente, sí. Ahora, la prevalencia en los niños con síndrome de Down es mucho mayor que en la población general de tener asociado además un trastorno de espectro autista, Oh, yeah. ¿ya? Es uno de cada 6 niños, de acuerdo a los últimos estudios que tienen síndrome de Down, tienen posibilidades de tener además un cuadro de autismo asociado, ¿ya? En el caso de Julito, no, Julito tiene trisomía 21 libre, es decir, todas sus células tienen un cromosoma extra, pero sería solamente el síndrome de Down. Ok. ¿Y cómo luciría entonces lo que es la intervención temprana con Mira, Julito? sí, nosotros lo que hacemos, y desde nosotros partimos alrededor de los 5 meses con Julito, trabajamos un programa de neurodesarrollo. Nosotros trabajamos principalmente con el método Doman, que es creado por Glenn Doman. Fue creado ya hace bastantes años, como en la época de la Segunda Guerra Mundial. Si es que ya es un método que tiene una buena historia hacia atrás. Si bien sigue actualmente también los institutos en Filadelfia, está Doman International y Doman Iberoamérica. Ellos siguen dictando los cursos y capacitando en el fondo a los papás para que sean los terapeutas de sus hijos. ¿Qué es lo que postula este método? Este método postula que habría 6 áreas de desarrollo, ¿ya? Que llevan al logro de ciertas habilidades que son propiamente humanas, que tienen que ver con la caminata en 2 pies, en el fondo la bipedestación, el ser capaz de inventar un lenguaje humano,
Ya en este caso nosotros estamos hablando en español, ser capaz de entenderlo, ser capaz de escribirlo, de leerlo. Y también es propiamente humano el tema del pulgar opuesto, ¿verdad? Es como somos el único animal en el fondo que podríamos como agarrar cosas, también algunos primates. Pero son como cosas propiamente humanas. Entonces, lo que hace el programa de Doman es que a través de ciertos programas de desarrollo, tú vas trabajando en 6 áreas, que sería el área visual, el área auditiva, el área táctil, la parte manual que tiene que ver con lo que el día de mañana te va a permitir escribir, por ejemplo, la movilidad y el lenguaje, ¿ya? El lenguaje hablado. Tú entonces desde chiquitito uno va evaluando al niño, al bebé o al niño pequeño, qué sé yo, en estas 6 áreas y tú puedes determinar una edad neurológica de él. Entonces, por ejemplo, tal vez un chiquitito tiene 3 años cronológicos, pero pongamos que tiene parálisis cerebral, entonces su edad neurológica va a ser menor y quizás tiene 1 año, 14 meses, no sé. Y lo que se hace con este programa es que tú, al ir trabajando específicamente en las partes que tiene un poquito más debilitadas cada niño, cada persona, vas tratando de hacer que la edad neurológica se iguale con la edad cronológica. Entonces, por ejemplo, nosotros con Julito partimos alrededor de los 5 meses, una vez que él ya se había operado del corazón, que ya fue dado de alta, qué sé yo, partimos con la parte de estimulación física y sensorial. Ok. En la parte sensorial, tú trabajas con distintas texturas, trabajas con distintas temperaturas, y de esa forma, al hacer masajes al bebé, porque Julito era chiquitito, masajes al bebé o masajes al niño, con estas distintas texturas, temperaturas, tú vas como estimulando y promoviendo una integración sensorial, ¿ya? Esta es un área que es súper importante trabajar, por ejemplo, con los niños, con los peques que están con algún trastorno dentro del espectro autista, ¿verdad? Porque vas ayudando a la integración sensorial. Por otra parte, el programa motor, la parte física, partimos nosotros también más o menos en esa misma época, que tiene que ver con lo que te va a permitir adquirir los distintos hitos motores, como motores gruesos, ¿ya? Entonces, primero se busca un arrastre que sea con patrón cruzado. Arrastre es cuando el bebé se arrastra con la guatita en el suelo. Es como el punticodo, algo así. Después, otra etapa es cuando ya empieza a gatear en 4 apoyos. Y también se busca que sea con patrón cruzado. Es decir, que vaya el brazo izquierdo junto con la pierna derecha y después al revés, el brazo derecho junto con la pierna. Esto es súper importante para Doman porque en el fondo es lo que daría cuenta de la conexión entre hemisferios. El hecho de que el hemisferio izquierdo y hemisferio derecho cerebral sean capaces de trabajar juntos. Y eso en el fondo obviamente va a tener incidencia después con la escritura, con la lectura y con una serie de funciones y de logros humanos más avanzados. Entonces, por eso, si bien hoy en día para la Sociedad Americana, por ejemplo, de Pediatría, el gateo ya no es considerado un hito del desarrollo, es como que no importa si no gatea en 4 apoyos, por último, si quiere arrastrarse, nomás no importa, para programas de neurodesarrollo como Doman o Melillo, el método Melillo de balance cerebral también, es necesario que el niño pase por todas esas etapas. Y de hecho, si tú estás trabajando con un niño que es un poco más grande, que tenga, pongamos, 6 años, y la mamá te cuenta, sabes que mi hijo nunca gateó, lo que tú vas a hacer es que cuando desarrollas el programa de neurodesarrollo, vas a incluir patrón de arrastre, patrón de gateo, y vas a hacer que el niño jugando, por ejemplo, a que son animalitos en la selva, que son perritos, juegue a gatear o juegue a arrastrarse. Le vas a poner, no sé, obstáculos en la casa para que tenga que pasar por debajo de la silla, ¿te fijas? Y fomentar de esa manera el arrastre, el gateo, y así asegurar que este desarrollo neurológico se vaya dando como con cada hito. En el fondo hay 7 etapas de desarrollo que irían desde la parte más básica del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces sería el tronco cerebral y vas llegando, aumentando, y la séptima etapa es la corteza. La corteza en el fondo cerebral, las partes más adelantadas, la corteza prefrontal, que es donde están como las habilidades más propiamente humanas, las más avanzadas. Entonces se supone que si tu hijo aprendió a caminar, está aprendiendo a leer, por ejemplo, pero se saltó ciertos hitos del desarrollo, tal vez su tronco cerebral, su cerebro medio no quedaron como bien desarrollados. Entonces la idea es volver un poquito atrás, asegurar que esas partes del sistema nervioso tengan una adecuada estimulación y puedan como alcanzar a las demás. ¿Te fijas? Entonces, por eso es importante tratar de que estas 7 etapas se vayan dando. Eso hicimos nosotros con Julito en los primeros 5 meses. Cuando Julito ya cumplió 10 meses, llevamos casi un año, empezamos con los 3 programas de inteligencia. ¿Ya? Doman tiene programa de lectura, programa de matemáticas y programa enciclopédico. El programa enciclopédico, en el fondo, tú muestras imágenes de cualquier conocimiento del mundo, sean animales, pintores, objetos, alimentos, lo que sea, los vas mostrando rápidamente en láminas.
Esa es como la gracia del método Doman, que en el fondo también es muy cercana a lo que es la educación del hemisferio derecho de muchas culturas orientales. En Japón, en India, en fin, enseñan a los niños pequeños de esa misma forma. Cuando ya tienen, no sé, 6 meses, les empiezan a enseñar. La idea es que tú vas mostrando láminas muy rápidamente, a razón de una por segundo, al bebé o al niño pequeño, y rápidamente le vas diciendo lo que son, ¿ya? Entonces, en el programa de matemáticas, tú trabajas con tarjetas con puntos rojos, para en el fondo enseñar cantidades concretas primero. Lo último que tú vas a enseñar es el símbolo numérico, el número 1, el número 2. Lo que tú muestras primero son 2 pelotitas. Eso es un 2, o 3, 4, porque el niño tiene una capacidad especial a esa edad de poder internalizar y como darse cuenta de cantidades sin necesidad de contar. Y eso es como algo bien mágico, es algo que en el fondo tienen los bebés pequeños, los niños menores de 2 años, que son capaces rápidamente, si tú les muestras 2 tarjetas con cantidades, darse cuenta más o menos cuál es mayor, cuál es menor. Nosotros como adultos, por ejemplo, si yo te muestro una tarjeta con un punto, tú vas a poder decir hay un 1. Si te muestro el 2, el 3, el 4, el 5 todavía. Pero probablemente ya contar del 6, 7, 8, ya uno ya no es capaz de saber cuántos puntos estoy viendo. Si yo te muestro 20 puntos, por ejemplo, nosotros tendríamos que contar. Tendríamos que ir 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 20. Tengo una pregunta. Sí. No sé las personas que nos van a escuchar, pero yo soy un poquitico muy visual. ¿De casualidad tienes algo para mostrar ese ejemplo? Con los puntos o con las tarjetitas y Tengo tarjetas de matemáticas, tengo acá. como para ver cómo es que funcionaría eso. Eso. Oh, ya. Ahora sí. Es un 1. Entonces, rápidamente, si tú eres el bebé, yo te diría 1, 2, 3. Vale. Y voy mostrando así, 4, 5. Y se supone que el niño tiene la capacidad, porque hasta los 2 años, más o menos 2, 3 años, dice uno, porque vio la tarjeta. Hasta los 2, 3 años, los niños tienen un mayor desarrollo del hemisferio derecho, ¿ya? Alrededor de los 2 años hay como un switch. Y ahí pasamos a tener un predominio del funcionamiento del hemisferio izquierdo. Ya, el desarrollo en el fondo del cerebro no va como parejito. Los niños pequeños hasta los 2, 3 años tienen un desarrollo mayor del hemisferio derecho y ese hemisferio trabaja de esa forma, con estimulación muy rápida, ¿verdad? Con cosas bien concretas. Entonces, por eso ellos aprenden mejor de esa manera. Y en el programa de matemáticas, si tú les vas mostrando láminas, el niño sabe. O sea, si yo le muestro, por ejemplo, ahí tengo un 15, yo le muestro al niño 15, él como que sabe, y internamente no sabe el número 15, no entiende qué es el número 15, Claro. pero sabe que esa cantidad es mayor o menor que otra. Nosotros no, pues si yo te muestro un 15, tú tendrías que ir 1, 2, 3, como uno por uno, tratando de ver cuántas pelotitas hay. Sí. Esa es la parte matemática. Las tarjetas del Doman de lectura, en el fondo, vienen siendo un método de lectura global, ¿ya? Entonces, personas que de repente trabajen con educación, probablemente conocen el método de lectura global. Aquí debería tener algunas tarjetas. Yo las trabajo a mano, no. Entonces, por ejemplo, donde estábamos viendo la parte del cuerpo de los animales, ahí no sé si se ve, dice colmillo, ¿te fijas? Entonces, de la misma forma, tú le muestras patas. Entonces, de la misma forma vas mostrando rápidamente las tarjetas y el niño va aprendiendo por una parte vocabulario y es impresionante la cantidad de vocabulario comprensivo que los niños van desarrollando con estos programas, ¿ya? Y en el enciclopédico, eso sí que no tengo aquí encima, pero tú vas mostrando una imagen, por ejemplo, pongamos que le estás enseñando animales de la granja, entonces tú muestras rápidamente un pato, una vaca, un chancho, qué sé yo, y le vas mostrando todo bien rápido, aprovechando que es el hemisferio derecho el que está como con el predominio en ese momento, y el hemisferio derecho va a funcionar de esa forma. Wow, está buenísimo. Sí, bueno, y aparte también ahí tenemos como otro programa de neurodesarrollo que es bien interesante, que es el Brain Balance cerebral del doctor Robert Melillo. Ya no sé si lo has escuchado. También es un programa de neurodesarrollo y también habla precisamente de eso. En el fondo, el programa de Melillo toca 2 cosas como bien importantes. Por una parte, el tema de los reflejos de los reflejos primitivos cuando están retenidos, y por otra parte, de este desbalance que puede existir en ocasiones entre hemisferios, ¿ya? Y hay muchos cuadros que en realidad tienen relación con eso. Y a veces tú trabajas los reflejos primitivos, vas tratando de integrarlos, ¿verdad? De inhibirlos, y el niño va mostrando mejorías enormes. Niños con, no sé, déficit atencional, con autismo también, con distintos tipos de cuadros o de problemas, ¿ya? Por ejemplo, para Melillo, cuando hay un desbalance entre hemisferios y está el hemisferio izquierdo más afectado,
es decir, como el que está un poquito más bajo en su funcionamiento, podrías encontrar, no sé, dislexia, problemas de aprendizaje, discapacidad intelectual, cuando por el contrario, en el hemisferio derecho, el que está más debilitado, vas a encontrar trastorno espectro autista, déficit atencional con hiperactividad, podrías encontrar, no sé, trastorno obsesivo compulsivo y así. Él en el fondo como que va explicando y va entendiendo los distintos cuadros que presentan las personas como expresión de un síndrome de desconexión funcional, que llama. Eso es como lo que estaría a la base de todos estos cuadros, por distintos que puedan parecer. O sea, yo tengo una niña disléxica y tengo una niña con autismo. A la base estaría en la misma problemática, en el fondo, que es un síndrome de desconexión funcional. Es decir, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo no están pudiendo trabajar integradamente, esas conexiones neuronales entre ambos hemisferios no se están pudiendo dar. La única diferencia radica en que la niña que tiene dislexia o trastornos de aprendizaje tiene su hemisferio izquierdo más debilitado y la niña que tiene autismo tiene su hemisferio derecho más. Entonces, lo que tú vas a hacer en el programa de neurodesarrollo de Melillo es tratar de trabajar específicamente estimulando más el hemisferio que está más debilitado, ¿te fijas? Entonces también, por ejemplo, si tú tomas el libro Niños Desconectados de Robert Melillo, ahí viene como una forma para hacer un programa en casa. Y esto es mucho más barato. Las personas, las mamás que tenemos niños con trastornos del neurodesarrollo, sabemos lo caro que es, ¿verdad?, contar con las terapias necesarias para que ellos puedan salir adelante. Entonces, de repente, tanto Doman como Melillo tienen mucha bibliografía y son libros que están hechos para que tú trabajes en casa, como para que la mamá o el papá sean los terapeutas de sus pequeños. Entonces, por ejemplo, en el programa de balance cerebral viene un listado muy grande para hacer una evaluación hemisférica, valga la redundancia. Entonces tú vas viendo en distintas áreas la parte sensorial, vas viendo, no sé, en lo auditivo, en lo visual, en lo táctil, vas viendo si el niño es, por ejemplo, hipertáctil o hipotáctil. Es decir, si, por ejemplo, le molestan las costuras de la ropa, si no le gusta que lo toquen, o por el contrario, un niño que no se da ni cuenta y se rasmilló, se hizo una herida. En fin, lo mismo con el tema visual, con el tema auditivo, la parte propioceptiva también, ¿no es cierto? La parte que tiene que ver con el movimiento. Tú vas evaluando, es como una checklist, te da como una serie de ítems y tú vas viendo si el niño los tiene o no los tiene. Cuando vas como contando los puntajes, te vas a ir dando cuenta de dónde está el desbalance. En el fondo, si está en el hemisferio derecho, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo. Y de acuerdo a eso, en la segunda parte del libro te propone el programa a realizar, ¿ya? Y ahí te propone ejercicios físicos que tienen que ver, por ejemplo, con mucho movimiento, ejercicios vestibulares, ejercicios que tengan que ver con la interocepción, con la propiocepción, que en el fondo es como la percepción que tenemos de nuestro propio cuerpo en el espacio, de nuestras como sistemas internos, la temperatura, por ejemplo, en fin. Una segunda parte que son ejercicios cognitivos y también te va a hablar de un plan nutricional, ¿ya? Que tiene que ver un poco con tratar de eliminar los alimentos como más inflamatorios, tratar de eliminar el gluten, por ejemplo, y distintos alimentos que sabemos por distintas corrientes y distintas como teorías que son inflamatorios en general para el cuerpo humano. Obvio también los azúcares, los procesados, entonces también te da como ciertas indicaciones en eso. Vale. Antes de seguir hablando de eso, Gaby, como para ir haciendo un summary, en los 5 meses fue que comenzaste el método Doman con Julito, ¿verdad? Sí, la parte sensorial y física. Y después pasaste a lo que es la matemática, el enciclopédico y la lectura. Exacto. Eso que hiciste con Julito, eso lo puede hacer cualquier mamá utilizando este método Doman. Lo puede hacer desde su casa. Claro, mira, lo ideal sería que hicieran el curso con Doman, Iberoamérica, por ejemplo, o con los institutos que vienen siendo lo mismo. Pueden hacer los cursos online y ahí los capacitan para poder ser los terapeutas de sus hijos, hacer las evaluaciones, van a tener ciertos coaches, ¿verdad? Como tutores que los van a ir como acompañando. Si por temas económicos es difícil, porque en realidad igual son costosos, lo que pueden hacer también es darse el camino un poco más largo y un poco más solitario, pero que igual se puede hacer. Y tiene que ver con los libros. Al leer los libros, uno encuentra igual las respuestas. Por ejemplo, en Bebé en Forma, Bebé Inteligente, está todo el programa físico y viene con cuadros detallados. ¿Qué tiene que hacer tu hijo? ¿Cuántas veces? No sé, si está gateando, cuántos metros debiera gatear durante el día. Si es un programa de caminata, cuánto debe caminar. Están todos los programas de los ejercicios de balance
los ejercicios que tienen que ver con equilibrio, con movimiento, en fin. Entonces es sumamente práctico porque viene literalmente una evaluación y un cuadro para la etapa de desarrollo donde está tu hijo. Y tú solamente tienes que tener el tiempo, obviamente, y la motivación de ir cumpliendo con lo que se te dice. En el libro Sisu Bebé Genio está toda la parte de la explicación de los otros programas, como ¿ya? Entonces también ahí tú vas como viendo, de acuerdo a la etapa evolutiva de tu hijo, te va dando los ejercicios para evaluar, ¿verdad? Sí, mi hijo adquirió la capacidad táctil, está en el estadio 3, pongamos, o estadio 4, de estos 7 estadios que yo te comentaba, y también te va ayudando a diseñar los ejercicios, también con cuadritos, de más o menos qué es lo que tú tienes que hacer de acuerdo a dónde está tu chiquitito. Y los programas de inteligencia están en cómo multiplicar la inteligencia de su bebé. Ahí hay un resumen de los 3 programas y también te enseña paso a paso cuántas láminas tienes que mostrar. Generalmente son 3 veces al día, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te va a decir que en programa de lectura tú partes mostrando 5 palabras 3 veces al día. Al día siguiente agregas otras 5 palabras, en fin, hasta que llegas a 25. Entonces también es como súper esquemático, te va dando como el paso a paso. Lo que sí hay que leer, ¿te fijas? Hay que leer los libros, hay que ir como estudiando bien el tema, pero uno puede ir desarrollando como su programa. No, me gusta, porque ustedes los padres se empoderan con esa información y lo pueden aplicar en la casa. Claro. Gaby, este método Doma lo puede hacer cualquier niño que tiene algún trastorno de neurodesarrollo y neurotípico también, ¿verdad? Eso Exacto, sí. para cualquier Lo puede niño. hacer cualquier niño. Exacto, sí. Wow, qué bien. ¿Y cómo llega entonces el Brain Balance? ¿Cómo conoces del Brain Balance del doctor Melillo? También al ir averiguando acerca de distintos programas de neurodesarrollo, averiguando también que el tema de los reflejos primitivos es muy importante, por ejemplo, para la adquisición de hitos motores. Y Brain Balance habla mucho de lo que son los reflejos primitivos. Así como bien en breve, los reflejos primitivos vendrían siendo como la respuesta originaria que tiene nuestro sistema nervioso, ¿ya? Es como las respuestas instintivas, innatas que tenemos desde que estamos en la guatita de la mamá, o sea, desde la vida intrauterina. Por ejemplo, algunos de estos reflejos primitivos serían los que ayudan al bebé a poder descender por el canal de parto y poder nacer, ¿te fijas? Son los que le permiten moverse dentro del útero. Entonces son las primeras respuestas. Lo que ocurre es que estos reflejos primitivos tienen como una fecha de expiración y se supone que alrededor del primer año de vida ya debieran estar en su gran mayoría extintos, por decirlo de alguna forma, o integrados. Esa es como la forma más científica de llamarlo. ¿Por qué? Porque dan paso a los reflejos posturales y después con el tiempo a la respuesta ya plenamente consciente, ¿ya? O sea, del reflejo primitivo que permite que el bebé se movilice por el canal de parto, pasamos por distintos reflejos posturales que pueden llevar, por ejemplo, a que el niño sea capaz de ponerse de pie, hasta ya las respuestas más avanzadas en que tú o yo como adulta podemos determinar con qué velocidad quiero caminar, si quiero caminar en puntillas, en los talones, en fin, ¿te fijas? Lo que ocurre muchas veces es que estos reflejos primitivos quedan retenidos e incluso en personas adultas, tú de repente haces como las pruebas y te das cuenta que tienen, no sé, un reflejo de agarre palmar retenido, un reflejo de galant retenido, un reflejo de moro, de sobresalto, qué sé yo, están retenidos. Y eso, ¿Por qué? pues, en general, a veces por genética, a veces por poca estimulación también puede ocurrir. Estos reflejos primitivos muchas veces por el movimiento, gracias al movimiento se van como integrando. De hecho, la forma de integrar estos reflejos es a través de la repetición. Entonces, por ejemplo, si yo veo, por decir algo, un reflejo palmar, que es el que el bebé agarra algo, eso que decimos que son manitos guagua cuando recién nacen, como que agarran algo y no lo sueltan. Si vemos que ese reflejo está retenido, lo que uno va a hacer es que uno va a estimular la palma de la mano con un pincelito en forma de cruz muchas veces. ¿Te fijas? Hasta que es como que uno saturara, por decirlo de alguna forma, el receptor nervioso. Entonces se va integrando ese reflejo primitivo. Lo mismo, si por ejemplo es un reflejo de moro, el que está retenido, un reflejo de sobresalto, tú vas a hacer ejercicios en que te ovillas, por decirlo de alguna forma, y abres, ovillas y abres, muchas veces, como simulando el reflejo del bebé cuando se asusta. ¿Te fijas? Cuando siente que se está yendo para atrás, entonces levanta como las manos, qué sé yo. Entonces como que tú, a medida que repites, vas integrando ese reflejo que es el que te podría estar causando distintas problemas. O sea, podemos ver de repente niños que no pueden agarrar bien el lápiz, les cuesta un poco escribir. La causa que está en la base podría ser un reflejo primitivo que no está bien integrado, que está ahí fijado en el. Y eso también lo
lo enseña Brain Balance, así como otros también, obviamente, otros libros, otras teorías. Pero tú ahí con ese libro puedes ir como evaluando si hay reflejos primitivos retenidos y de qué maneras puedes irlos como practicando. Y es lo mismo, es como Doman. También son ejercicios que se hacen a diario en casa. Lo que sí son ejercicios bien demandantes en términos de tiempo, ¿ya? Claro. Por ejemplo, Doman son minutos, ¿verdad? Te vas a demorar un par de minutos en pasar las tarjetas, pero tienes que hacerlo 3 veces al día, ¿te fijas? Cuando estás en la parte física, el programa físico es más demandante porque necesitas que el niño gatee determinada cantidad de tiempo o que camine todos los días tantos metros, tantos kilómetros, en fin. Entonces, igual son demandantes. Con Brain Balance también. Son ejercicios breves. En el fondo, por ejemplo, vas a hacer girar al niño en una silla de escritorio para un lado y para el otro, en fin. Son ejercicios rápidos, pero tienes que hacerlos varias veces en el día y requieren como un cierto compromiso. Lo mismo en la parte nutricional, requieren un cierto compromiso de la familia, de tratar de eliminar alimentos que son altamente inflamatorios y que está visto que en el fondo pueden estar perjudicando al niño y pueden tener un papel en el fondo en el cuadro que estamos viendo. Sí. Lo que me gusta, Gaby, es que desde los 5 meses no perdiste tiempo y dijiste, vamos, actuaste de inmediato. Entonces, ¿cómo has visto tú en Julito toda esta intervención que ha recibido desde chiquitico, todos esos avances que han habido en él? ¿Cómo sientes que hubiese sido diferente si no tienes esta información Claro. y la diferencia de eso, de no tener la información, no estimularlos a todo esto que has hecho por todos estos meses y estos Claro. años, ¿no? Sí, mira, en realidad la diferencia es importante, sobre todo en la parte del lenguaje. Julito, gracias a Dios, tiene un lenguaje, pero que va a la par de un niño neurotípico. Él ya habla como juntando palabras, entiende la cantidad de cosas que comprende, y eso yo lo atribuyo netamente al programa de estimulación temprana. El hecho de que tanto tiempo pasándole distintos animales en tarjeta, distintos alimentos, haciéndolo escuchar distintas músicas, qué sé yo, es como que él va interiorizando muchas cosas. Y en eso creo que es súper importante no subestimar a ningún niño, ni a los niños neurotípicos, a niños con síndrome de Down, con cualquier cuadro que afecte el neurodesarrollo. El lenguaje comprensivo de los niños es muchísimo mayor que el expresivo, eso es obvio. Desde un niño neurotípico. Muchas veces nosotros los adultos pensamos, no, si no va a entender. Entonces da lo mismo si yo hablo algo, por ejemplo, discuto con el papá porque no entiendo. O no, yo pienso, ¿para qué le voy a hablar a mi hijo si no me va a entender lo que le estoy diciendo? ¿Qué saco con decirle, vamos a ir al médico, te van a sacar una muestra de sangre, qué sé yo, si no me entienden? Los niños sí entienden. Lo que pasa es que demoran más tiempo en ser capaces de expresar verbalmente o de alguna forma lo que ellos quieren decir, pero la comprensión es muchísimo mayor. Es decir, un niño de 1 año puede comprenderte cientos de palabras, ¿te fijas? Puede entender muchas cosas, reconocer muchas imágenes, entender instrucciones, por ejemplo, solo que verbalmente aún no es capaz de expresar. La parte como expresiva del lenguaje va mucho más lento. O sea, tú ves que los bebés primero balbucean, después van a esta duplicación de sílabas, ba, qué sé yo. Después van de a poquito, pequeñas palabras, a veces sonidos que nosotros podemos llevar y considerar como palabras. Y eso también es como bien bonito de Doman. Para Doman, en el fondo, los niños, tú consideras palabras cualquier sonido que el niño ocupa con cierta frecuencia. Por ejemplo, si él le dice, voy a decir cualquier cosa, dede a la leche, eso es una palabra para ese niño. Si cada vez que él quiere leche dice dede, es una palabra, aunque consensualmente no signifique nada, es una palabra. Entonces uno tiene que estar bien atento y eso sirve mucho, por ejemplo, con niños que son autistas no verbales. De repente estar atentos a sus sonidos, porque muchas veces si uno es bien observador, se va a dar cuenta que estos sonidos que repiten significan algo, ¿te fijas? Que no es una ecolalia porque sí, por ejemplo, que no es un sonido X que está diciendo, sino que realmente tiene un significado, hay un trasfondo. Y este mismo niño también su lenguaje comprensivo va a ser muchísimo mayor. Y volviendo ahí un poquito a la pregunta que me hacías, sí, pues con los programas de estimulación, en la parte del lenguaje es donde yo veo más avance, porque Julito entiende muchas cosas, conoce muchas cosas, se expresa muy bien en la parte lingüística. Él tiene como su desafío mayor en la parte de la hipotonía. Él está ahí luchando día a día con su caminata, él ya se pone de pie, da un par de pasitos, pero todavía no logra hacer los 10 pasos. Como un consenso que cuando ya son capaces de dar 10 pasos sin caerse, sin trastabillar, qué sé yo, es como que ya habrían adquirido la marcha independiente.
Entonces él está como en el proceso. Esa es como Claro. la parte un poquito más lenta. Y probablemente si no hubiéramos hecho además de la kinesiología, la fisioterapia que hacemos también externamente, fuera de casa, en una fundación que nos apoya, qué sé yo, ese proceso habría sido aún más lento, ¿ya? El mismo hecho de que él estuvo a los 3 meses lo operaron, después estuvo como un mes en que no podía hacer ejercicio físico porque él quedó con el esternón levantado, como en punta. Muchas veces los niños que son operados del corazón quedan con el esternón como en punta. Entonces, obviamente, les resulta molesto hacer ejercicios de guatita, que es como los primeros ejercicios que hacen los niños, porque tienen el esternón delicado todavía. Hoy en día es un problema netamente estético. Simplemente se tiene como un triangulito, por decir, tiene como en punta su pecho, pero ya no, él puede estar de guata, no tiene ningún problema. Pero eso también demoró un poco el iniciar con los ejercicios físicos. Y así en muchos casos de niños que tienen que estar hospitalizados muchos meses, también se va a ir retrasando un poco la adquisición de sus hitos motores, el poder hacer sus terapias que necesiten, los ejercicios que van necesitando. Sí, esto es un proceso, es un proceso, pero definitivamente la intervención temprana juega un papel muy Sí, importante en lo que es el desarrollo de ellos. eso. Entonces, mi Gaby, a ver, déjame organizar mis ideas, que a veces me trabo. Hablamos de brain balance, la parte física, el método Doman. ¿En qué más tengo preguntas y tengo curiosidad? Me gustaría hablar sobre la maternidad. ¿Ya? ¿Cómo se vive o cómo has vivido tú la maternidad siendo psicóloga y al mismo tiempo siendo la terapeuta de Julito? ¿Cómo se vive eso? Es un desafío bien importante, ¿ya? Yo creo que la maternidad en sí, para todas las mamás, es compleja. Es un proceso hermoso, que tiene muchísima alegría, saber que hay un ser que te ama incondicionalmente, que tú eres su universo, que él es tu universo, qué sé yo. Pero en general las mamás que tenemos niños con algún desafío, sea neurológico, motor, lo que sea, tenemos como desafíos mucho mayores. Entonces es una carga importante a veces y ahí es importante saber buscar apoyo, el tema del autocuidado también. Si tú piensas tener que trabajar, cuidar a un niño, hacer sus programas de estimulación, preocuparte, no sé, de las cosas de la casa, es un desgaste. Los primeros meses, por ejemplo, Julito tenía un problema con el reflejo de succión. Él como que no lograba agarrar bien la mamadera, él aprendió a mamar del pecho cuando tenía casi un mes, tenía como 3 semanas de vida por ahí, con una matrona se logró y de repente lo logró, pero antes era un trabajo. Él no lograba tomar su leche, en el fondo cuando me lo dieron de alta de neonatología, él tenía que tomar, creo que eran 90 ml o 60 ml cada 3 4 horas, y él se quedaba dormido, no tenía el reflejo de succión en su boquita, entonces al final yo tenía que darle la leche con jeringa, tenía que tomar una jeringa e irle echando en la boca de a poquito. Era un proceso pero larguísimo. Yo creo que podía estar 2 horas dándole la leche que le correspondía y después en una hora tenía que despertarlo otra vez porque le correspondía la siguiente. Entonces fue tiempo súper difícil en que en realidad no dormía nada. El tema de la preocupación, como en ese momento estaba con su cardiopatía todavía, de que estuviera bien, mucha angustia, mucho estrés, entonces fue como bien difícil. Y creo que en general la maternidad de nosotras, las mamás que tenemos niños con desafíos, es más compleja. Si bien en todos los casos siempre hay desafíos, siempre es complejo el mismo hecho de tener que sanar nuestra propia infancia a través de nuestros hijos, ciertas cosas que te gatillan, de repente como que uno siente que va a perder la paciencia o ciertas cosas que no toleras o te empieza a molestar, no sé, las reacciones, las acciones de otras personas, en fin, es un camino bien difícil, pero creo que es muy bonito. Y ahí es central el tema del autocuidado. Creo que es muy importante darse un tiempo para una, descansar, tratar de alimentarse bien, de dormir dentro de lo posible y pensar también que son fases. O sea, los primeros meses habitualmente pueden ser muy complicados, pero los niños igual van creciendo. Entonces igual van avanzando, van siendo cada vez más independientes y todos estos como desafíos también van resolviendo. Además que los seres humanos somos seres de costumbre, como se dice. Entonces uno igual también se va adaptando. Y claro, quizás yo voy a volver a dormir, no sé, 8 horas seguidas cuando Julito tenga como 6 años, pero algún día voy a poder volver a dormir, ¿te fijas? Entonces son cosas a las que uno se va adaptando y también uno va como encontrándole la solución y va como adaptando la rutina diaria. Pero es un camino muy bonito, pero un camino muy demandante.
Y creo que ahí, como te decía, es central el tema de ir analizando las propias heridas de uno, las cosas que te remueven, ser consciente de dónde necesitas apoyo, de poder solicitar esa ayuda, porque si no estás bien tú como mamá, no van a poder estar bien tus hijos. Es como el tema de los aviones, que yo la primera vez que lo escuché dije, qué raro, eso de que tienes que ponerte el oxígeno tú primero y después se lo pones a tu hijo. Y yo decía, pero ¿cómo? Si él es más importante, se lo tengo que poner a él primero. Pero en realidad tiene una lógica y es una lógica que puedes vivir en el día a día. Si yo como mamá no estoy bien, ¿cómo voy a suplir las necesidades de mí? Tanto afectivas como alimenticias, de estimulación temprana, en fin. Yo tengo que estar bien primero para mí y no es un tema de egoísmo, al revés, es un tema de querer lo mejor para mi chiquitito. Ujú. Y que ellos perciben todos los sentimientos que uno tiene. Exacto, exacto. Sí. Son como un reflejo. Ajá. Ellos, aunque estén chiquiticos, saben como esa frecuencia vibratoria de uno, que si está triste, Exacto, si está contento, exacto, y si no estás bien, lo vas a ver reflejado en ellos también. exacto. Y lo va a ver reflejado él también. Hay ahí como un concepto bien bonito que tiene que ver el papel de la madre como espejo, que es un tema que postula un psicoanalista, Winnicott, era su nombre, y él habla de la madre como espejo. Y en el fondo quiere decir que con algo tan básico y tan cotidiano como cuando tú estás dándole la leche a tu hijo, sea en pecho o en mamadera, eso es indiferente, pero la forma en la que tú lo miras, la forma en la que lo sostienes, te vinculas con él, esa es la base de su salud mental. Es la base, por ejemplo, de su autoestima. Porque si él ve que su mamá lo tiene, lo mira, le dice palabras bonitas, ¿el qué va a ir creando en su cabecita? Yo soy una persona valiosa, soy amable en el sentido de que puedo ser amada, soy digna de amor, en fin. En cambio, al contrario, si mi mamá justo está pasando por una depresión postparto y por eso la importancia del autocuidado materno, entonces yo tengo la mirada perdida o estoy llorando o no lo veo simplemente y estoy con mi celular y nunca hago contacto visual, ese niño recibe el mensaje de que yo no soy valioso, yo no valgo nada, mi mamá no me quiere, yo debo ser tonto, feo, etcétera. Ujú. Y el autoestima desde esos primeros días de vida ya se va viendo como afectada. Y ahí volvemos de nuevo a la importancia del tema del apego. Eso en cualquier persona, la necesidad de ir forjando como un apego seguro, un apego en que el bebé sienta que su mamá es una figura estable, contenedora, que está ahí, en la que se puede confiar, que es amorosa, en fin. Y Sí, eso es va a muy ser, importante. sí, esa es la base en el fondo de la salud mental. La base también de las relaciones humanas que vamos a tener el día de mañana. O sea, estos Ujú. patrones vinculares que tenemos con nuestras mamás cuando somos pequeñitos, después los vamos a replicar. Entonces, si yo establezco un apego inseguro con mi mamá y, por ejemplo, soy muy ansiosa y me desespero cuando no veo a mi mamá y lloro y tengo ansiedad de separación, probablemente como adulta voy a establecer relaciones de pareja o relaciones con otras personas que también van a tener esas características. Y yo también me voy a pegar de manera insegura, de quizá voy a tener muchos celos de mi pareja o voy a andar como necesitando una constante aprobación, etcétera. Entonces las cosas que pasan en los primeros momentos, meses de vida, es como que tienen incidencia a lo largo de toda la vida. Sí, sí, es como lo que tú comentabas que uno dice, oh, porque son chiquiticos, ellos no entienden, ¿no? Sí entienden. Todo se Sí, queda como en esa parte subconsciente que todos tenemos. exacto. Y estaba mirando un video hace poquito que ponían a dos niños, uno que había tenido como 2 añitos cada uno. Ya. Habían tenido como una infancia querida, con los padres, queridos, todo bien. Y ponían comparado con un niñito de la misma edad, 2 añitos, Ujú. que como que había sufrido de problemas familiares, como negligencia. Y se ve la diferencia entre los dos bebés, como que uno, el que tiene negligencia, como que está así con cara de preocupación y Exacto. como a la expectativa. Y chiquiticos, y el otro, el que había recibido como una infancia todo bien, más armoniosa, digamos, querido, estaba feliz y probaba Claro. alimentos y todo diferente. Y dices, wow, son chiquiticos, pero ellos se les Exacto. queda de por vida todo. Ahí es donde se generan los traumas, ¿no? También. Exacto. El trauma vincular temprano es como el trauma que más nos afecta como seres humanos. El trauma vincular temprano es el trauma que se da en las relaciones vinculares con las personas que debieran ser de más apoyo para ti, habitualmente tu mamá, tu papá, qué sé yo, en los primeros meses, primeros 2 años de vida. Estos traumas son más graves para la constitución psíquica que, por ejemplo, no sé, vivir un terremoto, vivir una catástrofe natural, qué sé yo,
porque vienen de la persona que tendría que amarte, tendría que cuidarte. Entonces se da esa como el no entender. El bebé no entiende por qué la persona que yo más amo y que se supone que me ama a mí, no se preocupa por mí o me dice cosas feas. Y aunque no entienda palabras, con el tono, por ejemplo, se da cuenta de que le están diciendo algo feo, con mayor razón si le dan, no sé, un palmazo. Van percibiendo. Y ese trauma es el que va quedando después como heridas, como verdaderas heridas de infancia y que después te van a acarrear problemas en todas las áreas de tu vida. Entonces tú, por ejemplo, puedes ser muy inteligente, tener un CI de, no sé, 180, por decir algo, pero si tú tienes tu parte emocional dañada, no te va a servir de mucho, porque el día de mañana vas a estar traumado, no vas a ser capaz de relacionarte bien con las personas, no vas a poder mantener un trabajo porque, no sé, vas a tener muy mal carácter, por ejemplo, o vas a tener muchas ansiedades, muchos traumas tuyos. Entonces yo creo que es más importante la parte vincular, la parte emocional. El cuidar la relación que tenemos con nuestros chiquititos. Y ahí a mí varias veces como psicóloga me preguntan, ¿cuál es como la clave, por decirlo de alguna forma, para fomentar un apego seguro? Y es precisamente en los momentos de distrés de tu hijo, cuando está estresado, cuando está desbordado, cuando está con una pataleta, está con la rabieta, con una maña, ese es el momento en que más te necesita. Y ahí es cuando el niño aprende. La figura de mi mamá, la figura de mi papá están disponibles para mí. Yo puedo expresar mis emociones, ellos me ayudan a regular mis emociones. Entonces van desarrollando como esa confianza, esa seguridad y ese apego como más seguro. Hay que pensar que un niño pequeño de menos de 6 años, por ejemplo, tú no le puedes pedir que autorregule sus emociones. Ellos en el fondo, mientras más chiquititos son peor, sienten como unas cosas que no tienen nombre para ellos, que no logran dimensionar, no entienden qué son. Piensa en un bebé, por ejemplo, incluso la sensación física del hambre. Mentalmente, psicológicamente, ese bebé cree que se está muriendo. ¿Te fijas? Después con la experiencia aprende, cuando me dan la leche se me quita esa sensación. Entonces es algo temporal, es hambre, sin conocer el concepto hambre, pero van entendiendo que es una sensación displacentera, pero que tiene solución, que si tú llamas a la mamá se acerca, te da tu leche, en fin. Pero para ellos al principio es como una cosa desbordante que tienes que no pueden significar y que piensas que se está muriendo. Es como cuando los adultos tienen crisis de pánico, por ejemplo. Cuando tú tienes una crisis de pánico, sientes palpitaciones o sientes que no puedes respirar y tú podrías jurar que te estás muriendo. Y llega un médico y te dice, no, sabe que usted no tiene nada, usted tiene una crisis de pánico. Pero tú no lo puedes creer porque es tan desbordante esa sensación que tú crees que te estás muriendo, que te estás volviendo loca, porque es algo que no puedes manejar. Entonces, tú no le puedes pedir a un niño pequeño que autorregule sus emociones. Es la mamá, es el papá, el cuidador, quien tiene que enseñarle a regular sus emociones a través del modelaje, a través de, no sé, ejercicios de respiración, por ejemplo, irle enseñando a qué hacer con esa emoción. ¿Qué hago yo cuando tengo esa rabia? ¿Qué hago yo cuando tengo esa frustración o esa angustia, ese miedo? Entonces necesita al adulto para poder contenerse a sí mismo. Y eso es un proceso largo. Entonces, cuando a veces te llegan chiquititos así, no sé, de pre-kinder, de primero básico acá en Chile, no sé, niños menores de 6 años, y te dicen, no, es que él tiene intolerancia a la frustración, bajo control de impulso, y tú te quedas pensando, pero ¿qué más quiere? Pues es un niño chico, es pequeño, o sea, no podría responder de otra forma. Es el ambiente, es la mamá, el colegio, la familia, los que tienen que aprender a entregarle la regulación que ese niño necesita. No se la podemos pedir al niño pequeño. Wow, súper interesante, no sabía esa parte, porque a veces en los programas de intervenciones que le dan a los chiquiticos con trastorno del espectro autista, en los planes muchas veces están como trabajar en eso, en la tolerancia a la frustración. Claro. Pero me parece interesante lo que dice como que son niños, ¿no? Y más bien en vez de decirle a ellos, sería como cambiar el entorno, ¿no? Uno como papá, Claro. como cuidador, como maestro, como terapeuta. Entender primero qué es lo que está pasando por la cabecita de ese niño, por qué está actuando de esa forma. Muchas veces uno también escucha, por ejemplo, que te están manipulando. Y hay niños que, no sé, un niño menor de 2 años no tiene la capacidad, su corteza prefrontal no es capaz objetivamente aún de manipular algo, no es capaz de hacerlo. Entonces es imposible que una guagua te esté manipulando, porque no puede hacerlo. ¿Te fijas? Entonces es su forma de comunicarse, está mostrando que tiene una necesidad, que necesita. Y ahí hay como una tarea que uno hace muchas veces con las mamás o con los papás,
y que también es muy sanador para uno como adulto, es ponerse en el lugar. En el momento en que tu hijo está con una crisis, está gritando y te está empezando ya así como a desesperar a ti y tú sientes que estás perdiendo la paciencia, es mirarlo, ver su tamaño, ver sus manitos, que es chico, y ponerte por un momento en su lugar. ¿Qué será lo que ese niño necesita? ¿Qué me está tratando de decir con la rabieta que me está haciendo en el suelo? Y tratar de ver la forma desde mi yo adulto de suplir esa necesidad, de tratar de dar respuesta a lo que me está pidiendo. Obviamente yo primero manteniendo la calma, yo regulando, y eso mismo después el niño por modelaje lo aprende. El niño aprende que, no sé, y uno como adulto, por ejemplo, muchas veces uno como adulto, muchas veces es como que se sugiere que uno hable. Por ejemplo, si yo estoy enseñando a mi hijo a manejar mejor la frustración, yo me pongo a jugar con él estas típicas bloques de Lego o algo así, y yo sola empiezo como a que no me resulta. Ay, que no me resulta. Me estoy empezando a sentir enojada porque esto no está funcionando. A ver, y si lo intento así, y tú vas como verbalizando lo que supuestamente te está pasando en tu cabeza y como pierdes la cabeza, ¿verdad? Y te vas como enrabiando. Entonces tú le vas como enseñando estrategia. Ya voy a respirar, voy a inflar mi guatita, como si tuviera un globo en la panza. Entonces tú le vas como enseñando pequeñas estrategias y el niño va como internalizando. Ah, cuando las personas se enojan, respiran. Cuando las personas se enojan, se toman 2 minutos, van, toman un vaso de agua y vuelven a seguir con su trabajo. Entonces tú le vas dando como estrategias, como pistas de qué es lo que pueden hacer. Buenísimo. Es como uno modelar esas mismas Exacto. emociones para que ellos digan, oh, mira, así como se hace. Exacto. ¿Y Es eso un trabajo de modelaje. desde qué edad, Gaby? Se Desde puede... pequeñísimo, desde bebé, exacto, desde bebé, desde que nace. El hecho de que cuando el bebé está llorando, está desbordado, por ejemplo, porque no se puede dormir, quedó sobreexcitado, por ejemplo, y no se puede dormir. Entonces, el hecho de saber que su mamá está ahí, que lo toma, el piel con piel, este mecimiento, ¿verdad? El balanceo, todo eso no va como regulando. Y es algo que inconscientemente va a adquirir desde el momento uno, probablemente quizás hasta desde la guatita, desde la vida intrauterina. De hecho, hay memoria que viene de la vida intrauterina. Entonces, probablemente desde ahí ya podría ser capaz de captar ciertas cosas. Buenísimo. Hay muchas cosas interesantes. Sí. El desarrollo de la mente, sobre todo de los chiquititos, sea emocional o cognitivo, es interesante. Sí, y que impacta en la vida adulta de cualquier niño, Exacto. porque esos niños se convierten en adultos. Exacto. Si quieres hablar, Gaby, un poquitico sobre el abordaje nutricional en síndrome de Down, ¿cómo manejas tú el tema de alimentación con Julito? Las diferencias que has visto, que me mencionabas sobre los moquitos. Sí, sí. Entonces, ¿cómo hablar de eso? Mira, en primer lugar, esos son como abordajes personales, ¿ya? Por estos mismos programas de neurodesarrollo que yo he estudiado, qué sé yo. Pero si tú hablas con el pediatra de Julito, de cualquier niño con síndrome de Down, no te van a dar ninguna indicación especial, ninguna. De hecho, lo que te pueden decir quizás es que como se le demoran más en salir sus dientes, a veces tienen como problemas con la deglución, con el tragar, como que les des más papilla, como que de a poco vaya haciendo ejercicio oromusculares, qué sé yo. El tema de Julito no consume gluten y no consume caseína, es decir, no consume lácteos. Y es lo que tú dices que yo te comenté, es porque él hasta hace muy poco tiempo, hace un mes más o menos, él consumía caseína. Yo le daba sus leches mezcladas, porque a él le gustaba el sabor de la leche de vaca. Le daba como más consistencia. Entonces yo le hacía sus mamaderas con una proporción, por ejemplo, de dos cucharitas de leche de almendra, supongamos, que no es leche, bebida vegetal de almendra, con una cucharita de leche para su edad. Se la mezclaba bien y claro, le daba otra consistencia, otro sabor. Mi hijo siempre había tenido problemas de mocos, de congestión, ¿verdad? Acá en Chile estamos en plena primavera, entonces es una época en que yo misma, que no soy alérgica, de repente no soporto el plátano oriental, y estoy sonando, me pisan los ojos. Yo le quité la caseína a mi hijo por este tema de que es inflamatoria, qué sé yo, y sabes que la congestión desapareció. Yo en este momento tengo a mi hijo sin antialergia. Solamente, no sé si será coincidencia, pero justo yo quité la caseína y mi hijo dejó de tener el problema de la congestión nasal. Sabemos que el gluten, la caseína son antiinflamatorios. Sobre todo en los niños que tienen algún desafío del neurodesarrollo, se digieren de mala forma, a veces llegan al sistema neurológico y provocan ahí como algunos estragos. Entonces yo quité gluten y quité caseína y en verdad he visto los resultados con el tema. Yo saqué la leche y la congestión nasal desapareció. Sí, sobre todo el gluten que
que ya se ha demostrado de cómo tiene como esos efectos de opioides, que es como si estuvieran a Exacto, veces los niñitos borrachitos, exacto. así, por los Sí. efectos de esas mismas proteínas. Y en el libro del doctor Melillo, de Niños Desconectados, en la parte, mencionan una parte nutricional Sí, también como un programa, ¿no? exacto. En el libro del doctor Melillo, la primera parte como que te explica. Después viene una parte de evaluación, que es cuando yo te digo que hay como una serie de un listado como para Sí, hacer una check. Y en la tercera parte viene la intervención, como el plan que tú vas a desarrollar. Uno de los tres pilares es la parte nutricional. Él te señala más o menos eso. ¿Ya? Obviamente no te da así como grandes directrices, pero yo creo claro. que en casi todos los programas de neurodesarrollo, porque Doman también lo hace, te tratan de eliminar gluten, caseína, azúcares y los procesados. El tema de que ojalá no coma procesados químicos. Y por ejemplo, tú me preguntabas por mi caso particular, ese es como un desafío, yo creo, a medida que Julito vaya creciendo, porque ya una vez que empiece a ir al colegio, empiece a juntarse con compañeritos, que tenga cumpleaños, porque claro, estando él en la casa, para mí es muy fácil. Mi hijo Claro. nunca ha comido azúcar, nunca ha comido sal, nunca ha comido un alimento que sea envasado. Ha sido hasta en el año 9 meses que tiene, solo ha comido cosas naturales. Entonces, hasta ahora yo he podido mantener sin ningún problema los cuatro no, como le digo yo, pues, no gluten, no caseína, no azúcar y no procesado. Pero llega un momento en que en realidad se nos vuelve un desafío a las mamás. Sí, sí, ese es un desafío que escucho bastante frecuente, como que ya Sí, empiezan la etapa de la escuela, es como, ¿qué hago? Aquí claro. en casa lo hacemos todo bien, pero ya en la escuela no tengo control de eso. Porque después los niños mismos van a querer algo. Entonces ahí tú también tienes como el tema de que quizás si yo nunca le doy un dulce, el día que vaya a un cumpleaños, se va a comer una bandeja llena de dulce. Y ahí va a quedar pero, absolutamente sobreestimulado, o sea, va a ser una catástrofe. O quizás no, Entonces, a lo mejor como nunca de eso y ve los hábitos de los papás, es como que no, no me llama la no, atención. Puede ser ojalá, 50 y 50. claro, ojalá se fuera más por ese lado. A ver qué ven Se cuando va a crezca. mover. Gaby, entonces ya para ir concluyendo, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué significa para ti Julito? Julito es mi todo. Julito en mi vida. Realmente él es mi universo. Él cambió mi vida. Yo siempre había querido ser mamá, siempre, desde chica, desde niña, más importante que mi carrera profesional, que no sé, obviamente que cosas materiales, cualquier cosa, yo quería ser mamá, yo quería tener mi familia. Me imaginaba una familia grande, eso sí, de hartos niños, pero el camino de mi maternidad, como te contaba al principio, fue complejo. O sea, con las pérdidas que hubieron antes de Julito, sobre todo con el mayor, que ya estaba grandecito en la guata. Entonces ya casi 6 meses yo lo tenía, yo lo sentía ahí. Entonces cuando llegó Julito, mi todo. O sea, ahí se cumplió mi sueño. Y él es mi todo. Y yo por eso trabajo día a día como para tratar de asegurarle lo mejor. Y ese es como un tema también que se repite en las mamás, no solo de niños con síndrome de Down, sino que con cualquier otra condición neurológica o médica. El hecho de qué va a pasar cuando mi hijo sea grande. Ese es como uno de los grandes temores. ¿Qué va a pasar cuando yo ya no esté, el papá ya no esté, cuando él sea adulto? Y ahí uno tiene que tratar de que sean lo más autosuficientes posible, lo más sanos posibles, cosas que puedan llevar una vida adelante completamente normal como la de cualquier persona. Y ahí también está la esperanza de que hoy en día personas con síndrome de Down ya pueden tener vidas completamente autónomas, andan solos por las calles, pueden estudiar una carrera, en fin, tienen sus relaciones de pareja, sus amistades, entonces el día de mañana ya se sabe, ya no es como antes que literalmente los escondían muchas veces, ¿verdad? Y por eso mismo tenían más como discapacidades o más deficiencias que hoy en día. Porque claro, si no recibían estimulación temprana, si no los llevaban al colegio o los llevaban a una escuela especial donde no les iban a enseñar como para su potencial, no se iban a poder desarrollar de la misma manera. Hoy en día la idea es estimularlos tempranamente, que puedan acceder a educación, que puedan socializar con niños de todo tipo, en fin, para que puedan el día de mañana tener una vida lo más autónoma y corriente, en el fondo, en términos de como la que tiene cualquier Claro. persona. Que sean lo más independiente posible, que estén saludables, que Exacto. sean felices. Entonces me parece súper, súper, súper genial todo lo que estás haciendo con Julito. Desde los 5 meses ya empezaste toda la estimulación y tienes mucha suerte, Julito, de Podría haber partido tenerte. antes incluso. Sí.
Sí, hay la recomendación, de repente mamás que tengan, como decías tú, un diagnóstico prenatal, leer desde antes, de empezar a leer los libros y desde el día uno ya puede empezar a estimular. Sí, porque muchas mamás de pronto deben tener como esa duda, ¿no? De qué hago. Y no cubrí, no sé si te gustaría antes de cerrar hablar sobre eso. ¿Hay algunos mitos sobre el síndrome de Down que has escuchado que puedas como desmentir acá? Hay muchos mitos acerca del síndrome de Down. El principal, yo creo, que es cuando dicen como que son niños eternos, como que son todos muy felices, muy buenos, son angelitos, ¿verdad? Y son personas como cualquier otra. Son personas que van a pasar obviamente por todos los estados emocionales que puedan existir, son personas que se van a enojar, son personas que van a llorar de tristeza, que pueden ponerse rebeldes, no sé, en la adolescencia. Son personas como cualquier otra. Entonces ellos no son siempre felices, no son siempre niños. Ellos también pueden desarrollarse en todos los sentidos, socialmente, profesionalmente, y pueden llevar vidas autónomas como cualquier otra persona. Sí tienen quizás áreas que les va a costar un poquito más, ¿te fijas? Van a haber cosas que les va a costar un poquito más aprender, y también va a variar de niño a niño. O sea, por ejemplo, en el caso de Julito ha costado más lo motor que la parte del lenguaje, pero deben haber muchísimos niños con síndrome de Down que al revés, tal vez la parte motora no tienen gran dificultad, pero les cuesta la parte de la adquisición del lenguaje. Entonces yo creo que eso también es otro mito importante de desdecir, como que se piensa que el síndrome de Down es como igual para todos. Y no, o sea, dos personas con síndrome de Down pueden ser tan distintas como tú y como yo. O sea, cada una va a tener sus gustos, sus problemas médicos, sus intereses, sus dificultades, sus fortalezas, en fin. Y no porque tengan síndrome de Down van a ser iguales, sino que todos son distintos. Claro. Sí. Al final todos somos distintos. Exacto. Nadie es igual a nadie, todos somos distintos, con necesidades distintas, con una biología distinta. Exacto. Y hay que apoyarlo en esa área específica en la que esté teniendo como más dificultad, apoyarlo desde chiquitico para que puedan ser lo más independiente posible. Claro. Sí, pues eso es como lo que más conocen mamás, papás, ver bien qué es lo que está pasando con su hijo, dónde puede ser que tenga mayores necesidades y no meter en el fondo a todos en el mismo saco. Es como que dijéramos, no sé, todas las personas autistas son así. Y no son así, o todas las personas, no sé, europeas son de tal forma, todas las personas altas, todas las personas bajas, o sea, las personas con síndrome de Down, todas son distintas. Buenísimo, Gaby. Antes de cerrar, porque tú eres psicóloga, ¿cuál es el apoyo que le ofreces a los padres con tus servicios? Para hablar de eso un poquito, para los padres que estén interesados en contactarte, pues dejarles información acá. Mira, yo la verdad trabajo principalmente en un colegio, ¿ya? Yo acá en mi país también soy psicoterapeuta, yo tengo como la formación como psicóloga clínica y como psicóloga educacional, por lo tanto también puedo hacer psicoterapias, ¿ya? La forma de contactarme sería a través de mi Instagram, ahí podrían dejarme un mensajito y ahí podríamos conversar o si de repente necesitan alguna asesoría para iniciar un programa de neurodesarrollo. Buenísimo, porque muchas madres quizás necesitan esa guía, quizás no, necesitan esa guía. Claro. Y sobre todo de alguien que ya lo está haciendo con su niño, alguien profesional que sabe sobre todo esto, porque como dice, quizás un pediatra te va a dar como una información más general, quizás no lo ha vivido, y contar con tu experiencia como mamá, como terapeuta, está buenísimo. Bueno, entre mamás también se da como esa necesidad, ese como criar como en tribu, por decir, como de tener el apoyo, y en realidad yo conocí muchas personas que me han ayudado mucho a mí. Yo también he tratado de ayudar mucho a otras mamás en su camino y se forman como comunidades bien ricas, o sea, con personas de otros países. A través de Instagram podrían dejarme un mensaje y ahí podemos conversar. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias entonces, mi Gaby. Me encantó este episodio, aprendí bastante. Más adelante estudiaré más sobre el método Doman, sobre el Temelío, porque al final todos son herramientas que pueden utilizar con los niños, con los pacientes, que todo suma y todo lo va a estimular para su neurodesarrollo. Así que gracias por tu tiempo, que sé que es valioso, ahí con Julito, al ladito. Sí, entonces... No, muchas gracias a ti también por todo lo que he aprendido con tu cuenta y por lo amable siempre que has sido conmigo, así que para mí también fue muy, muy rico conversar contigo. Muchísimas gracias, mi Abby, ahí estamos en contacto. Un abrazo grande. Besitos para Julito. Muchas gracias, que tengas un muy lindo día, que estés muy bien. Gracias, Chaito. Chao, chao. Nos vemos.